Mi nombre es Clarissa Vance y he aprendido a mantener mi poder en silencio. Era una cálida tarde de domingo cuando mi hermana celebró su cena de compromiso en casa de nuestros padres. Estuvieron todos allí, tíos, primos, vecinos de la infancia que aún creían tener un asiento en primera fila para ver mi vida. La mesa estaba abarrotada, las risas resonaban en las paredes y el vino corría a raudales. Pero siempre sentía como sus miradas se posaban en mí, como si no perteneciera del todo allí. ¿Sigues conduciendo esa pequeña cosa gris?, preguntó alguien, lo suficientemente fuerte como para que algunos se rieran. Mi hermana me miró con fingida preocupación. Es simplemente práctica. Clarissa siempre ha sabido aprovechar las oportunidades. Su prometido se rió cortésmente. Él no entendía el tono, pero yo sí. Todos lo entendían. Sonreí y tomé un sorbo de agua. No le debía ninguna explicación a nadie. Y entonces, justo cuando se estaban retirando los platos, su prometido se inclinó sobre la mesa, con total naturalidad, y preguntó: «Oye, Clarissa, esto es un poco raro, pero ¿tienes algo que ver con un avión que vi en San Bartolomé el fin de semana pasado?». Decía algo así como Vance Capital. La sala quedó en silencio. Forks dejó de moverse. Y yo solo dije, con una pequeña sonrisa: «Sí, ese soy yo». Había sido así durante años. Cada reunión familiar era igual, las preguntas alegres que no eran realmente preguntas, los comentarios velados disfrazados de preocupación. Me veían como la rara, la hija que nunca se estableció, que no vivía en el mismo código postal, que no trajo una cita, que nunca publicó fotos de baby shower o vacaciones en la playa en Facebook. Al principio, me esforcé más. Enviaba regalos, recordaba cumpleaños, a veces me ofrecía a pagar la cena, pensando que quizá así cambiaría el tono. Pero, de alguna manera, solo empeoró las cosas. Un año, me ofrecía ayudar con la matrícula escolar de mi sobrina. Mi hermana les contó a todos que intentaba comprar su aprobación. Después de eso, dejé de ofrecer. Me mudé a Seattle a los 22 años y casi nunca miré atrás. Ellos lo llamaban huir. Yo lo llamaba respirar. Durante los primeros años, lo pasé mal. Iba de un trabajo a otro, alquilaba una habitación en el sótano sin ventanas y comía muchísimo arroz y huevos. Empecé un proyecto paralelo, una sencilla herramienta de software para que los repartidores independientes pudieran gestionar mejor sus entregas. Al principio ni siquiera tenía nombre. Programaba por la noche, trabajaba en atención al cliente durante el día y me agoté más de una vez. Pero 3 años después, una empresa de logística de Singapur encontró el producto, se puso en contacto conmigo y me preguntó si alguna vez había considerado ampliarlo. No lo había hecho. Pero lo hice. Con un poco de ayuda y mucha cafeína, lo construí. La empresa creció. Llegó una ronda de capital semilla, luego una ronda de financiación seria. A los 35 años, tenía una plantilla completa, una sede, clientes internacionales y una cláusula de confidencialidad en una venta que me hizo ganar más dinero del que mis padres jamás habían soñado. Me quedé con el coche viejo. No necesitaba uno nuevo. Me gustaba lo silencioso que era. Pero a mi familia nada de eso le importó. Solo vieron lo que no les conté. No vestía marcas de lujo. No presumía. No explicaba a dónde volaba cuando salía de la ciudad de vacaciones. Y así, llenaron los espacios en blanco con lo que querían creer. Siempre has sido independiente, decía mi madre en las cenas, con una sonrisa forzada. No quería marido ni hogar. Una vez, durante el Día de Acción de Gracias, mi tía se inclinó hacia mí y me susurró: «Al menos tu hermana resultó normal». Al principio me dolió. Luego me hizo gracia. ¿Y ahora? Ahora solo era un muro de estática. Me desconecté por completo. Pensaban que era pobre porque no hacía alarde de mi riqueza como ellos la entendían. Porque no necesitaba su aprobación para sentirme exitoso. Porque no mendigaba un lugar en una mesa que habían construido sobre cimientos superficiales. Aún así, me presenté esa noche, no por ellos, sino por mí. Tenía mis razones. Y ver cómo se les congelaba la cara al mencionar ese avión, nunca estuvo en el plan. Pero no les voy a mentir, fue satisfactorio. Hubo una época en que pensé que podía ganarme su confianza. Creía que el amor, al menos en las familias, se podía negociar. Que si trabajaba lo suficiente, daba lo suficiente,
Demostraba lo suficiente mi valía, me mirarían de otra manera, tal vez incluso me verían. A los 28 años, terminé en el hospital con una apendicitis perforada que se infectó. Estuve en recuperación durante semanas. No. Una llamada. Ni una tarjeta. Mi compañero de piso de entonces, un chico al que apenas conocía de Craigslist, me trajo sopa y me ayudó a ducharme. Mi madre ni siquiera sabía que casi me muero. O quizás sí, y pensó que no era su problema. Esa fue la última vez que esperé algo de ellos. Dejé de enviar mensajes navideños. Dejé pasar los cumpleaños. Me alejé poco a poco, tan silenciosamente que apenas se dieron cuenta. O tal vez sí, y simplemente eran demasiado orgullosos para decir algo. Pero aislarlos emocionalmente no significaba aislarlos por completo. Seguía asistiendo a grandes eventos. Seguía llevando regalos considerados. Seguía haciendo el papel de hermana mayor excéntrica porque era más fácil que explicar porque mantenía las distancias. Y porque una parte de mí aún esperaba, a pesar de todo, que algo cambiara, que tal vez algún día me preguntaran en qué estaba trabajando con genuina curiosidad, que me vieran no como una historia con moraleja, sino como alguien que se labró su propio camino y sobrevivió. Eso nunca ocurrió. Cuando mi negocio despegó, no les dije nada. Ni cuando contraté a mi primer empleado. Ni cuando alcanzamos los $2 millones en ingresos recurrentes. Ni siquiera cuando firmé el acuerdo de adquisición que me pagó lo suficiente como para jubilarme 2 veces. ¿Qué sentido habría tenido? No me habrían creído. O peor aún, habrían encontrado la manera de tergiversarlo. Mi madre habría dicho que estaba fanfarroneando. Mi hermana habría dicho que me lo estaba inventando todo. Aprendí a mantener mis victorias en privado. Invertí el dinero en una nueva empresa, una que no bauticé con mi nombre a propósito, algo sostenible, algo que me permitiera crear empleos. Me mantuve alejado de los focos. Viajé en clase turista, incluso cuando no era necesario. Mi equipo me conocía. Mis socios me respetaban. Eso fue suficiente. Pero no fue solo el dinero lo que cambió. Fui yo. Ya no necesitaba convencer a nadie de mi valía. No me pesaba la idea de no ser invitada al círculo íntimo. Había construido mi propia mesa, silenciosa y firmemente, pieza por pieza. Aún así, había cierta ironía en el hecho de que después de todos los años que había pasado encogiéndome para evitar el juicio, la verdad estaba a punto de caer en sus regazos, durante el postre, entregado no por mí, sino por el hombre con el que mi hermana estaba a punto de casarse. Y sabía, simplemente sabía, que odiaría eso. Porque en su mundo, solo había espacio para una historia de éxito. Y ella ya había conseguido ese título, con el anillo de diamantes, la luna de miel planeada y el juego de maletas a juego que no paraba de presumir en Instagram. No vine esa noche a interrumpir nada. De verdad que no. Pero cuando la vida te da un momento así, no te inmutas. Sostienes tu copa con firmeza, sonríes y dejas que la verdad repose sobre la mesa, brillante e innegable. La velada se había preparado para ser perfecta. Unas guirnaldas de luces blancas centelleaban a lo largo de la cerca del patio trasero. La larga mesa del comedor estaba vestida con mantelería azul marino y cubiertos dorados. ¡Qué elegante!, había dicho mi hermana, con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Se contrató a un chef privado. Camareros vestidos de negro se movían como sombras entre los platos. Se escuchaba jazz suave desde altavoces ocultos. Era su momento y ella lo había planeado minuto a minuto. Llegué 20 minutos tarde a propósito, no para hacer una escena, solo lo suficiente para evitar las sonrisas forzadas y la charla informal obligatoria. Aparqué a una manzana de distancia. Caminé el último tramo con tacones que no eran de ninguna marca y entré por la puerta lateral con toda la confianza de quien está acostumbrado a ser subestimado. Mamá me recibió en la puerta del patio, su voz pegajosa y dulce. «Clarissa, no estábamos seguros de que aparecieras», lo cual era en código decir, «esperábamos que no aparecieras». Mi hermana apareció flotando segundos después, vestida como si fuera una sesión de fotos de compromiso. Seda color champán, un anillo brillante y ese mismo brillo familiar en sus ojos cuando me vio. «¿Te ves cómodo?», dijo ella, mirando mi vestido negro con una sonrisa tensa. «Siempre has tenido un gusto tan sencillo. Simple, práctico, frugal». Cada palabra que usaba para describirme era un eufemismo para pequeño. Yo solo sonreí. «Me alegro de verte también».
La mesa ya estaba llena de charlas, felicitaciones para mi sobrina que había conseguido una pasantía en una empresa de relaciones públicas, elogios para el novio de mi prima que había sido ascendido en chase. Asentí cuando la gente me miró. A mi manera, pero nadie me preguntó qué había estado haciendo. Nadie lo hizo nunca. Hacía tiempo que se había decidido que yo no formaba parte de la narrativa del éxito. Yo era la peculiar, la loba solitaria, la mujer que eligió la libertad porque, claramente, no podía encontrar marido. Bebí un sorbo de agua y dejé que me hablaran. A veces era más fácil que intentar nadar contracorriente. En el tercer plato los comentarios empezaron a cambiar. El tío Jeff se inclinó y se rió entre dientes. ¿Sigues conduciendo ese viejo Honda? Te lo juro, tiene más kilómetros que la cortadora de césped de tu padre. Risa. No cruel, solo familiar. Cómoda en su condescendencia. Alguien más agregó. A Charissa siempre le encantaron las cajas de ofertas. ¿Recuerdas esos regalos navideños hechos a mano? ¿Quién hace jabón de manos desde cero? La verdad, intervino mi hermana con un suspiro performativo, es muy centrada, ¿sabes? Nunca deja que la presión del éxito la domine. Ella se volvió hacia su prometido. Nunca le importaron mucho las apariencias. La miré desde el otro lado de la mesa, con esa sonrisa perfecta. Intentaba impresionarlo menospreciándome, y él le seguía el juego, o eso creía yo. Luego se volvió hacia mí, con una curiosa inclinación de cabeza. —Espera, ¿Clarissa Vance? Frunció ligeramente el ceño. —Vance Capital. Mi hermana parpadeó. —¿Qué? Vi tu nombre en un avión el fin de semana pasado. Continuó. Estábamos buscando lugares para nuestra luna de miel en San Bartolomé, y había un Gulfstream G600 en la pista. El conserje mencionó que el dueño vivía en Seattle. Pensé que era una coincidencia. Se sentía el cambio de aire. Los tenedores flotaban en el aire. Las copas de vino se congelaron a mitad de sorbo. Levanté la vista lentamente, encontré su mirada y dije con tranquila precisión. Ese soy yo. Un solo ritmo, luego otro. A mi primo se le cayó la mandíbula. Los ojos de mi madre se entrecerraron como si estuviera tratando de recalcular todo lo que creía saber. Mi hermana se puso pálida, visiblemente pálida, y su prometido simplemente parpadeó, separando los labios como para decir algo más pero sin encontrar las palabras. Finalmente lo logró. —Espera, ¿fuiste tú quien cerró el trato con Eastern Frat el año pasado? Fue una fusión enorme. No respondí. No hacía falta. La verdad ya resonaba con más fuerza que cualquier cosa que pudiera decir. Mi hermana se rió torpemente. —¿Está bromeando? Luego más tranquilo. —Bien. Me levanté lentamente, doblé la servilleta y la coloqué cuidadosamente sobre el plato. De hecho, tengo un vuelo temprano. Debería irme. Pero el postre ni siquiera ha salido todavía, dijo mi madre demasiado rápido. Lo sé. Sentí todas las miradas puestas en mí mientras caminaba alrededor de la mesa. Personas que habían pasado años sin preguntar, sin escuchar, de repente desesperadas por replantearme en un nuevo contexto. Pero no estuve allí para ayudarlos a alcanzarlos. Cuando llegué a la puerta, escuché a alguien susurrar. Ella tiene un dead. Nadie me siguió y yo no miré atrás. El camino a mi coche se me hizo más largo de lo habitual. Quizás era el silencio que aún flotaba tras de mí como humo. Quizás era la repentina ingravidez en mi pecho, como si acabara de dejar algo pesado por última vez. Me deslicé en el asiento del conductor, cerré la puerta y me senté allí por un momento con mis manos en el volante, mirando al frente. Las luces del porche todavía brillaban detrás de mí. Dentro de esa casa, mi hermana probablemente intentaba inventar una nueva historia que lo explicara todo. Quizás me había ganado la lotería. Quizás era un socio silencioso. Quizás todo era exagerado. Cualquier cosa que le permitiera seguir siendo la protagonista de la historia familiar. Pero esta vez, la historia había cambiado, y no era ella quien sostenía la pluma. La verdad era que me daba igual si lo creían o no. Ya no buscaba validación. Pero fue diferente porque no vino de mí. Había venido de alguien a quien querían creer, alguien a quien respetaban, alguien a quien todavía estaban tratando de impresionar. De alguna manera eso lo hizo real de una manera que yo nunca podría haberlo sido. Por una vez, tuvieron que reconocer quién era yo en realidad, no quién habían decidido que siempre sería. No necesitaba el momento.
No lo había planeado. Pero llegó como una marea, constante e imparable. Conduje a casa en silencio, con las ventanillas bajas y el aire fresco de la noche en mi cara. Había una libertad en no tener que dar explicaciones, una paz en no encogerse más para encajar en una habitación que nunca fue construida para uno en primer lugar. Más tarde esa noche, alrededor de la medianoche, recibí un mensaje. Era de el prometido de mi hermana. Disculpa si te sentí incómodo esta noche. No quise ponerte en aprietos. Solo respeta mucho lo que has hecho. Me quedé mirando la pantalla durante un largo rato antes de responder. Gracias. Estoy acostumbrada a la incomodidad. Eso fue simplemente claridad. Lo leyó al instante. Lo dejó con el pulgar hacia arriba. Eso fue suficiente. Me acosté en la cama, el techo sobre mí era un lienzo silencioso. Los recuerdos se pintaron sin permiso. Pensé en tener 12 años, sentada en los escalones del porche trasero mientras mi hermana abría los regalos adentro para su fiesta de cumpleaños, una a la que no me permitieron asistir porque era solo para sus amigos. Ayudé a mamá a hacer el pastel, pero nadie me guardó un trozo. Pensé en una noche de graduación, viendo desde la ventana cómo mi prima se tomaba fotos en el jardín delantero, riendo con nuestros familiares. No me habían invitado. Nadie me preguntó si tenía vestido. Pensé en mi padre, ya desaparecido hace mucho tiempo, que solía despeinarme y decirme: ella es la práctica. La otra es la guapa. Pequeñas palabras, pequeños cortes, a lo largo de los años. Hasta que sangres por lugares que nadie ve. A la mañana siguiente, recibí un mensaje de texto de mi madre, breve y conciso. ¿Por qué nunca nos hablaste de tu negocio? No respondí, no por despecho, sino porque esa pregunta no tenía realmente por objeto la curiosidad. Se trataba de control. Se trataba de reescribir la historia para que no tuvieran que admitir con qué facilidad me habían descartado durante todos esos años. Mi silencio fue la única respuesta honesta. Al mediodía, un primo con el que no había hablado en más de un año me envió un mensaje alegre para tomar un café y ponernos al día. Luego otro. De repente, me pareció interesante. De repente, tuve valor. Pero había esperado demasiado tiempo por esas invitaciones. Ya no significaban nada. No se trataba de conocerme. Se trataba de la proximidad a una historia que había cambiado de forma. Rechacé cortésmente cada vez. Sin enojo, solo claridad. 2 días después, mi asistente confirmó que el avión de St. Barts había sido preparado para un nuevo vuelo charter. Reservé un asiento de último momento, no porque quisiera escapar, sino porque me había ganado el derecho a dejar cosas atrás. Me senté en la cabina, con un vaso de agua mineral en la mano, mirando la interminable extensión del océano. El sol golpeó el ala en el punto justo, una línea de luz clara atravesando las nubes. Y sonreí. No porque volaba en privado, sino porque volaba gratis. No todo tiene que ser una confrontación. A veces, la decisión más poderosa es no dar explicaciones, alejarse del escenario a mitad de la actuación y dejar que el público permanezca en silencio. Durante años pensé que mi único valor provenía de demostrarles que estaban equivocados. Ahora lo sé mejor. Mi valor no se basa en su reconocimiento. Nunca lo fue. Vive en cada línea de código que escribí en un apartamento oscuro cuando nadie creía en mí. Vive en cada equipo que construí, en cada decisión que tomé, en cada riesgo que tomé cuando el fracaso parecía la única certeza. Vive en cómo elegí no amargarme, incluso cuando me dieron todas las razones para estarlo. Vive en la quietud, en la calma, en mí. Solía pensar que el cierre significaba tener la última palabra. Que tal vez si me explicaba bien, si les contaba todos los hechos, por fin me verían. Lo entenderían. Pero el cierre no siempre es ruidoso. A veces es un viaje en avión tranquilo lejos de personas que nunca miraron más allá de la historia que escribieron para ti. Es el sonido de la puerta cerrándose detrás de ti. Sin críticas, sin dramatismo, simplemente definitivo y limpio. Mi familia todavía habla. Sé que lo hacen. Reescriben la narrativa. Conviérteme en un misterio. Quizás incluso un villano. Quizás he cambiado. Quizás me resfrié. Quizás me olvidé de dónde vengo. Déjalos. Porque ya no vivo en su versión de mí. Ya lo he superado. No necesito que me entiendan personas que nunca fueron curiosas. No necesito el aplauso de una mesa en la que nunca fui verdaderamente bienvenido.
No necesito que alguien me diga, nos equivocamos contigo. Ya sabía que lo eran. Lo que necesitaba, aquello por lo que luché durante tanto tiempo para encontrar, era paz. Y lo encontré en el momento en que dejé de intentar encogerme hasta convertirme en algo que pudieran reconocer. Seguirán especulando. Seguirán hablando. Pero no tengo por qué responder. Vivo en habitaciones a las que nunca entrarán. Construyo cosas que nunca verán. Tomo decisiones sin que tengan eco en mis oídos. Y eso, en su forma silenciosa, es poder. A veces, el acto de curación más radical no es la venganza ni la confrontación. Se trata simplemente de vivir plenamente en tus propios términos y permitirles aceptar lo que se perdieron. No entré a esa cena para demostrar nada. Pero lo vieron de todos modos. No porque yo lo exigí. Porque la verdad no necesita micrófono. Solo necesita un momento. Y cuando llega, no te inmutas. No actúas. Simplemente quédate quieto, exactamente como estás, y deja que el silencio haga el resto.